Vamos a aprender qué es lo que hacemos. Lo primero que hacemos es poner a Dios primero. Amén. Lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que sabemos que hacemos como cristianos, es poner a Dios primero. Y quiero que sepan, hermanos, de antemano, que como iglesia nosotros les amamos mucho. Como cuerpo de ancianos, como liderazgo, les amamos mucho. Y la iglesia en general tenemos un amor como en fraternidad. Pero estas próximas semanas vamos a estar hablando sobre las bendiciones de la generosidad. El amor es una bendición, pero la generosidad también es otra bendición. Y quiero que hablemos durante estas próximas 3 semanas de las bendiciones de la generosidad. Y déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes se sienten generosos? ¿O piensan que son bastante generosos? Alcen la mano, por favor, alcen la mano a los que se sienten bastante generosos. ¿Nadie? ¿De veras? ¿Cuántos de ustedes piensan que son generosos? Levanten la mano, levanten la mano. No tengan pena, ya vi unos que sí, eso, muy bien. Y déjenme decirles que yo estoy de acuerdo, hermanos, yo estoy de acuerdo con ustedes porque realmente en mi experiencia, en mis años de vida, esta es sin lugar a dudas una de las iglesias más generosas en las que he estado. Y gloria a Dios, amén, gloria a Dios, porque con nosotros han sido una bendición enorme. Es una iglesia generosa, una iglesia bondadosa, una iglesia amorosa. Y quiero que nosotros como iglesia seamos una iglesia así, una iglesia que guía, porque para eso nos llamó el Señor, para guiar a otros, guiarlos a la madurez espiritual. Pero tenemos que ser guiadores, guiar el camino con generosidad. Como cristianos tenemos que aprender a guiar el camino con generosidad. Muchas personas piensan que son generosas porque dan. Escuchen, muchas personas piensan que son generosas porque dan, pero dar y ser generosos son 2 cosas bien distintas. Son bastante distintas. El dar y el ser generoso son 2 cosas bastante distintas. ¿Por qué? Porque ser generoso es orientar tu vida, es guiar tu vida alrededor de la bendición de ser usado por Dios, de ser usado para la obra de Dios y para hacer la diferencia. Cuando tú eres generoso, dejas tu vida ser guiada para la obra de Dios. Esa es la diferencia entre solo dar y ser generoso. Dejas que Dios te utilice para hacer la diferencia. Es bien diferente. Entonces, déjenme darles dos cosas, 2 oraciones. Les voy a dar 2 oraciones que muchos de nosotros no sabemos o a veces no tomamos en cuenta. Y no sé si lo tienen ahí en sus boletines, pero la primera es que la mayoría de las personas que viven en Canadá, fíjense nada más, la mayoría de las personas que viven, porque vamos a hablar en el contexto nuestro, en nuestro contexto, de las personas que viven en este país no se sienten ricos, y lo son. No sentimos que somos ricos, pero lo somos. Somos ricos, la verdad ahorita les voy a explicar por qué. Y fíjense que la mayoría de los canadienses, muchos canadienses piensan que son generosos, piensan que son generosos porque dan, pero no lo son. No lo son. ¿Por qué? ¿Por qué no nos sentimos ricos? ¿Saben por qué como cristianos nosotros, hablando de nosotros en general como latinos, por qué no nos sentimos ricos aunque vivimos en uno de los países más ricos? Porque nos comparamos con gente más rica que nosotros. Siempre estamos comparándonos, ¿verdad? Ay, él tiene 2, 3 coches. Ay, qué casota tan grande. Ay, qué sueldo. Ay, qué trabajo. Nos comparamos con gente que está en una posición mejor que nosotros. Pero cuando nos comparamos con el resto del mundo, déjame decirte, hermano, que cuando nos comparamos con el resto del mundo, es más, con nuestros propios países, somos personas muy bendecidas. Muy bendecidas. Muy bendecidas. ¿Quién tiene coche? Casi todos. Al menos un cochecito ahí tenemos ahí. Aunque es para empujarlo, ¿verdad? Pero ahí tenemos coche. Déjame decirte, hermano, escucha esto. Si tienes coche, estás entre el 6 al 7% de las personas más ricas del mundo. Entre el 6 al 7%. Estás en el top 10, como diríamos. Estás en el 10 más alto de las personas que son más ricas en el mundo. Si tienes coche. Y probablemente, no sé ustedes, pero probablemente fueron a comer a un restaurante en la semana. Y te sentaste y alzaste la mano y vino alguien a servirte. Dime tú si no eres rico.
Vino alguien y te dijo, mira, hoy en el menú tenemos, y tú te enojaste porque tuviste que esperar 10 minutos más. La comida, ay, siempre se tarda. Me gusta este restaurante, pero se tarda, ¿verdad? O tienes que hacer fila ahí en el McDonald's para ir a comprarte tu café y tu muffin. Ay, ¿cuánto se tardan en servirnos, verdad? Y no nos sentimos ricos, aunque tenemos a nuestra disposición gente sirviéndonos. Probablemente, como le digo, esta semana fuiste a tu restaurante favorito, regresaste a tu casa y apretaste un botón, ¿verdad? Para que se abra el garage de tu casa, metes tu carro y metes tu coche. Hermanos, mucha gente tiene casa para coche y el resto del mundo, la mayoría de la población mundial no llega ni a casa. Tenemos un garage, el garage es eso, una casa para el coche. Aunque a veces la tenemos atascada de cosas, ¿verdad? Y de chunches ahí, pero tienes un garage. Hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta de los ricos y bendecidos que somos en el Señor. Nosotros nos quejamos, a veces con mi esposa ya nos quejamos porque vivimos en un departamento con un solo baño. Es un 5 y medio. Un 5 y medio, pero nada más tiene un baño. Imagínense un baño para 6 personas y luchar con las 4 niñas. Apúrate, en la mañana dice, apúrate. Pero apúrate, le digo, porque estamos rápido, tenemos que irnos rápido. Pero estaba pensando en esta predicación, estudiando, ¿y cuánta gente hay que ni a un baño llega? Y son gentes que viven en un cuartito, 20, 15 personas, y ni a un baño llegan, tienen que salir hasta el bosque, ¿verdad? Hay gente en el mundo que ni siquiera llega a un baño. Hermanos, déjenme preguntarles esto. ¿Cuántos de ustedes fueron a su closet hoy en la mañana y le hicieron así? ¿Verdad? Y, es que no tengo nada que ponerme. Especialmente las hermanas, discúlpenme, pero así a veces. Es que siempre lo mismo, mira nada más. No paso de 15 camisetas y 20 pantalones. No tengo nada que ponerme. Así de ricos somos. Así de ricos somos. Amén. ¿Y saben qué? No nos sentimos generosos, pero lo somos, hermanos. A veces al revés. A veces nos sentimos generosos, pero no lo somos. Porque no dejamos que Dios nos utilice. No nos envolvemos, no guiamos nuestra vida alrededor de que Dios te utilice para bendecir a otra gente, para su obra. Tienes que ser generoso. La actitud de generosidad es diferente. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y de hecho, el problema como nosotros, hablando en el contexto cristiano, el problema como cristianos es que el cristiano promedio da el 2.8% de lo que recibe a la obra de Dios al año. El cristiano promedio, no estoy hablando de todos, el promedio. Pastor, pero eso no está mal, porque imagínense si ganas $100,000, el 2.8 no está. No, y fíjense que las estadísticas dicen que mientras más gana un cristiano, menos da para la obra de Dios. Y otros dicen, pastor, ya empezó con esos temas. Pero déjenme decirle que eso no es vivir honrando a Dios. Eso no es ser un fiel seguidor de Dios. Eso no es generoso. Y eso no es lo que le hacemos. Nosotros debemos guiar el camino con generosidad. Nosotros debemos guiar el camino con generosidad. Y la razón porque las personas, como personas, nosotros no damos más, es porque se llama mentalidad de escasez. Tenemos una mentalidad de escasez, un chip aquí en el cerebro que nos dice, no tenemos, hay que guardar. Es una mentalidad, es una actitud que tenemos en nosotros. Muchas personas pensamos, es que no puedo avanzar, no puedo llegar a fin de mes, siempre estamos batallando. Pastor, ojalá pudiera dar más. Pastor, no doy porque no tengo. Hermanos, es al revés, no tienes porque no das. Es al revés. La escasez, hermanos, la escasez es un ciclo. Déjame decirte, ese es un ciclo. ¿Por qué? Porque Dios provee. Dios provee y nosotros consumimos lo que Dios nos da. Después nos hace falta lo que Dios nos da y nos da miedo, tenemos temor, porque se nos acabó lo que nos consumimos, lo que Dios nos bendijo. Tenemos temor y Dios vuelve a proveer. Provee otra vez y lo volvemos a consumir, y ese es un ciclo, se llama el ciclo de escasez.
Vivimos consumiendo lo que Dios nos da. Dios provee, lo consumimos, nos los gastamos, nos hace falta, tenemos temor y otra vez Dios provee. Nos consumimos, nos hace falta, tenemos temor y otra vez Dios provee. Pero si te das cuenta, solamente estás consumiendo. Y hermanos, no sé, pero cuando hablamos muchas veces de estos temas de generosidad, dices, ay, ¿a cuántos de ustedes, no sé hermanas, no sé los que son de Monterrey, ¿verdad? Pero nos duele una parte por acá, sí, cuando hablamos de dar, ¿verdad? En Monterrey dicen que les duele el codo. Porque decimos, es que mucho habla el pastor de esto, o hablamos mucho de esto en las iglesias. Pero ¿saben por qué nosotros tenemos que ser generosos? Por lo que Dios hace, por lo que Dios ya hizo en nosotros. Y esto es lo que hacemos. Fíjense nada más, esto es lo que hacemos. Deben de tenerlo ahí en sus boletines, si no vamos a ir viendo los versículos acá. Esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros damos generosamente. Nosotros damos generosamente y la palabra de Dios lo enseña. Vamos a leer, yo lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción, como les digo, actual. Lo pone en un lenguaje actual, en un español, digamos, internacional. Y fíjense lo que dice versículos 7 al 9, déjenme leerlo para ustedes. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. La palabra de Dios dice, cada uno tiene que decidir. No, es más, no está diciendo la palabra de Dios, no, tiene que ser tanto. No, cada uno tiene que decidir cuánto dar. ¿Por qué? Y no den de mala gana, ni bajo presión. Hermanos, la palabra de Dios dice que cuando te sientas presionado, no tienes que dar. Hay iglesias que se traen, no, y los diezmos, y empiezan a presionar a la gente, pero la palabra de Dios dice, no tienes que dar de mala gana, ni bajo presión. ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas que dan, ¿cómo? Con alegría, al dador alegre. Y luego fíjate nada más, versículo 8, lo que dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. A la persona que da alegre, con alegría, la persona generosa, proveerá también Dios con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con nosotros, con otros. Como dicen las escrituras, y lo leímos hoy en el Salmo 112, versículo 9, dice, ellos comparten, ellos reparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas. ¿Cuánto? Para siempre. Para siempre. Esto es lo que hacemos. Hermanos, cuando Dios nos bendice, nosotros tenemos que bendecir. Nosotros bendecimos. Dios, hermanos, y esto es algo que me encanta porque fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10. El versículo 10 dice, pues Dios quien provee la semilla al agricultor. Esto me encanta porque cuando hablamos de generosidad estamos hablando de sembrar. Es el principio de la cosecha y la siembra también. Tú siembras, estás cosechando. En el versículo 6 antes dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha como pequeña. Pero el agricultor, el que siembra abundantemente también segará. Pues Dios dice, versículo 10, que provee la semilla al agricultor. ¿Quién es el que te da las fuerzas? ¿Quién es el que te da el trabajo? ¿Quién es el que te da para sembrar? ¿Quién es el que te da para salir adelante? Es Dios el que te da la semilla al agricultor. Luego el pan para comer, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Hermanos, esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros bendecimos cuando Dios nos bendice. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y la gente ama también ama la generosidad. Nosotros bendecimos, la gente le encanta. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, más bienaventurado es dar que recibir. Hay más bendición en dar que recibir. Esto es lo que hacemos. Pero lo hacemos por lo que Dios hace. Lo hacemos por lo que Dios ya hizo. Somos generosos. Y esto es lo que Dios hace. Versículo 10, como lo acabamos de leer. Dios multiplica abundantemente. Nosotros sembramos y Dios multiplica.
Ese es otro ciclo totalmente diferente, ahorita se los voy a explicar. Dice otra vez, leemos versículo 10, pero es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, fíjense, versículo 11, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan guardar más. No, para que puedan ser generosos. Para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas, dice Pablo, nosotros como iglesia llevamos las ofrendas a ser de bendición para otras personas. Cuando llevemos las ofrendas a los que necesitan, ellos ¿qué van a hacer? Ellos van a dar gracias por ustedes. Ellos van a dar gracias por ustedes. La gente que es bendecida da gracias. Y esto es un ciclo totalmente diferente al ciclo de la escasez. Como les decía, este se llama el ciclo de la generosidad. El ciclo de la escasez es que Dios provee. Nosotros consumimos, te hace falta, tienes temor y otra vez Dios provee. El ciclo de la generosidad es totalmente diferente. Es que empezamos en lo mismo, Dios provee. Pero en lugar de consumir, nosotros damos. Nosotros somos generosos, nosotros damos, contribuimos. Después de que nosotros contribuimos, fíjense el ciclo cómo cambia. Dios multiplica. No nos hace falta, Dios multiplica. Entonces esto hace que nuestra fe en Dios aumente. Tenemos fe en Dios. Sabemos que Dios va a proveer. Ya no estás esperando con temor a que Dios provea, sino que tienes fe en que Dios va a proveer. Y después Dios vuelve a proveer y vuelves a dar. Y este es un ciclo. Se llama el ciclo de la generosidad. Es totalmente al ciclo de la escasez. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Bueno, nosotros empezamos como iglesia, empezamos a darle a Dios lo primero. En la palabra de Dios dice que es el diezmo. El diezmo, fíjate hermanos, ¿qué hace el diezmo? El diezmo rompe el ciclo de la escasez en tu corazón y crea un nuevo ciclo, el ciclo de la provisión. Crea un ciclo de la provisión. ¿Qué es el diezmo, hermano? ¿Qué es el diezmo? El diezmo viene de una palabra en hebreo que se dice ma'aser. Ma'aser quiere decir el 10. Pero no solamente el 10, quiere decir el primer 10. El primero. El primer 10% de todo lo que recibimos pertenece a Dios, es lo que está diciendo. Pastor, pero eso es del Antiguo Testamento, no es una enseñanza del Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No, hermanos, no es nada más del Antiguo Testamento, es antes del Antiguo Testamento. Abraham lo hizo antes de que se escribiera en el Antiguo Testamento. Y déjenme decirles, aún antes de Abraham, hubo quien dio lo mejor, dio lo primogénito. Déjenme enseñarles, eso le estaba hablando con uno de los jóvenes en esta semana, y me dijo este versículo, me encantó, porque fíjense en Génesis capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? La primera ofrenda. La primera ofrenda que se registra en la Biblia dice, y trajo también, ¿quién? Abel. Abel trajo también lo primogénito, los primogénitos de sus ovejas, el primer 10, lo primerito de sus ovejas. ¿Y qué pasó? De lo más gordo de ellas dice, y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. No miró con desagrado la ofrenda de Caín porque él haya traído trigo. Miró con desagrado la ofrenda de Caín porque trajo lo que le sobraba. Si tengo, doy. No. Él vio con agrado la ofrenda de Abel porque él puso a Dios primero. Dio lo primogénito, dio lo mejor. Y vio con desagrado la ofrenda de Caín, porque le dio lo que le restaba. Sí, me explico cómo a veces nosotros hacemos así. La casa lo más grande, ¿verdad? Lo más grande. Las tarjetas de crédito hasta le ponemos el merengue, que son los intereses, ¿verdad? Son intereses, y dice la tarjeta, dale más, porque son intereses, y dale. Y tú ni dices nada. A la educación, a veces sí le damos lo menos. La moda tiene que ser también bueno. Carro 1, carro 2, ahí vimos un alemán y un japonés. Y la diversión, bueno, todo eso lo dividimos bien, pero lo último que hacemos es poner a Dios primero. Y fíjate lo que hace el diezmo, esto es el poder del diezmo. Vamos a ver ahí en sus boletines, el poder del diezmo. El diezmo, ¿sabes qué hace? El diezmo me enseña a poner a Dios primero. Y esto es algo bien importante porque muchas veces nosotros recibimos el cheque y decimos, bueno, ya viene para esto, viene para otro, pero hasta el último dejamos a Dios.
Y como le decía a este joven, me retó porque me dijo, pastor, yo cuando viene mi cheque, yo no gasto nada, prefiero no gastar nada hasta que primero dé mi diezmo y después ya puedo gastar. Y él se puso ese reto en su corazón y Dios lo está bendiciendo. Digo, yo no doy nada. Es más, prefiero, si tengo ganas de comprarme un refresco y unas papas, prefiero no comer nada hasta que primero haya sacado mi diezmo y después ya me siento libre, me siento contento porque ya aparté lo de Dios. Y eso es un reto, hermanos. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 14:23, en la nueva versión, Nueva Biblia al Día, dice esto: el propósito de los diezmos es que aprendas ¿a qué? A poner a Dios siempre en primer lugar. ¿En dónde? En tu vida. ¿Por qué? Porque para que tú pongas a Dios primero lo que va a ser el diezmo, para que pueda hacer eso, pastor, tendría que reorganizar toda mi vida, pastor. O sea, tengo que reorganizar, hermanos, sí. Eso es lo que quiere Dios, que Dios sea primero en tu vida, en todas las áreas. Pastor, pero tendría que renunciar a varias cosas si yo doy el diezmo. Hermanos, sí. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Pastor, pero esto va a hacer que mi fe estire porque ¿qué tal si no me alcanza? Hermanos, sí. Ese es el propósito del diezmo, que es que tú tengas fe en Dios, deposites tu fe en Dios, deposites tu confianza en Dios. ¿Por qué? Porque se necesita fe para dar lo primero. No se necesita para dar de lo último, de lo que te sobra. Porque dices, si me sobra así yo lo voy a dar, está bien. No, tienes que tener fe para dar lo primero. Y ese es un reto, hermano. Comienza en el reto. Hay muchas personas que dicen es el reto de los 3 meses. Comienza 3 meses dándole lo primero a Dios. Que no te gastes otra cosa que darle lo primero a Dios de todos tus bienes. Dale de todo lo que ingresa a tu hogar, de tu trabajo, de todo eso. Dale el primero a Dios. Dale lo mejor a Dios. Comienza. Trátalo por 3 meses. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Número 2, porque el diezmo hace crecer nuestra fe. El diezmo hace crecer nuestra fe. Vamos a leer en la nueva versión internacional Malaquías 3:10. Fíjate cómo hace crecer tu fe. Malaquías 3:10 es un versículo bien conocido, pero se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Fíjense lo que dice. Dice, traigan, ¿cómo? Íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa, dice Jehová. Pruébenme. Fíjate, pruébenme ahora en esto, pruébenme en esto. Es la única parte, lo hemos enseñado y ustedes lo saben, es la única parte donde Dios dice, pruébame. Test me. Hazme una prueba. Prueba a Dios. Y yo te reto, hermano, prueba a Dios, porque no soy yo el que lo está diciendo, prueba a Dios. No son mis promesas, no son mis palabras, es Dios. Prueba a Dios. Pruébenme, dice el Señor Todopoderoso, y verán, dice, vean, si no abro las compuertas del cielo y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Sobreabunde, hermanos, tenemos que aprender. Dios dice, dame lo mejor y dame lo primero y yo bendeciré el resto. Dame lo mejor y dame lo primero y yo voy a bendecir el resto. Pruébalo por 3 meses. Prueba a Dios. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué, porque yo lo he experimentado en mi vida. Y para mí, yo lo sé, hermanos, el 90% con la bendición de Dios llega más lejos y me da más que el 100% sin su bendición. El 90% me llega más lejos con la bendición de Dios que el 100%, el 120% sin su bendición. Porque Dios es el que bendice, Dios provee. Pastor, pero no puedo pagar, no voy a poder. Prueba a Dios hasta que lo hace. Son como las push-ups, ¿verdad? Las lagartijas, ¿cómo se dice? Las pechadas, ¿verdad? En otros países dicen las pechadas, que hace uno así. Vas al gimnasio y te dice, a ver, dame 40, te dice el instructor. ¿Qué pasó? Empiezas a sacar el dinero, pero es que no tengo cambio. No, 40 push-ups, hazlas 40. No, pero no puedo. Prueba. Empiezas con poquito. Pudiste con 10, pudiste con 12. La siguiente semana vuelves y otra vez pudiste ya con 20. Y la siguiente semana vienes y haces 40. Es que es un ejercicio, es el ejercicio de la fe. Es un ejercicio, hermanos. Prueba a Dios. Tienes que poder. Déjenme contarles un poquito de mi aventura, porque es una aventura de dar a Dios. Hermanos, yo, al igual que muchos de ustedes, yo crecí en una familia que no tenía muchas cosas.
Siempre vivimos con escasez. En México pues es difícil. Y nada más mi papá trabajaba, mi mamá cuando podía ayudaba con algunas cosas, era difícil. Éramos 3 hombres, los 3 demandábamos cosas, queríamos cosas, fue difícil, una infancia difícil de escasez. Y siempre he batallado con este tema, porque igual que ustedes, yo quiero honrar a Dios en todo lo que hago, igual a mi esposa, igual que queremos siempre honrar a Dios y apartar a Dios. Pero ¿sabes qué? Que esto requiere de fe, requiere de fe, requiere más fe. Darle a Dios lo que es de Dios, darle lo primero a Dios, que levantar tus manos en la iglesia cuando estamos en el momento de las alabanzas. Requiere más fe. Y Dios siempre me bendijo. Dios siempre me bendijo desde que estábamos en México, cuando empecé a ganar en México ya nuestras ofrendas, desde Kansas. Pero en México yo ganaba más o menos, como pastor ganaba $900 al mes. Y éramos 5 porque ya estaba en Ilú, todavía Alexa, ella fue la que se vino a integrar acá cuando llegamos a Canadá. Y daba yo mi diezmo y me alcanzaba. Yo no sé cómo, pero me alcanzaba hasta para tener a nuestra hija mayor, a Keren, que estaba ya en el kinder, en la maternel. Ella estaba en una escuela privada, porque ustedes saben que la educación, bueno, por lo menos en México, no es igual. La que es privada es mejor que la que es del gobierno. Y hasta para eso nos alcanzaba. ¿Cómo lo hacías, pastor? Dios provee. Dios provee. Igual, porque dice, bueno, pero das de $900, das 90, pues no se siente tanto, pero de $4,000, $3,000, ahí sí ya se siente, ya son $400. No, es igual, es lo mismo. Porque mientras mayor bendición, también es mayor tu responsabilidad, es mayor tu deseo de dar a Dios lo que es de Dios. Prueba a Dios. Hasta hoy lo seguimos haciendo. ¿Sabes por qué? Porque yo he entendido que nosotros tenemos que guiar el camino con generosidad. Tenemos que ser generosos. Si a mí no me duele, si hace falta algo en la iglesia, yo si puedo, si están las posibilidades, y lo voy a hacer con todo gusto, con todo amor. Si hace falta, hay que hacerlo. Porque yo amo a mi Dios, por lo que Dios ya hizo en mí, porque a mí nunca me ha faltado nada. Nunca me ha faltado siquiera algo que llevar a la mesa y darle a mis hijas sus gustos, sus deseos. Dios ha provisto para eso y más. Prueba a Dios. Esa aventura es mía. Yo he probado y Dios ha sido más que generoso conmigo. Pero a veces también yo regreso a mi viejo yo, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿qué voy a hacer si lo que no? Vengo a mi viejo yo, y aunque no soy de Monterrey, pero también me duele el codo. También somos así, ¿verdad? Es que si doy eso, podría. Es que si híjole, y si no me alcanza, empiezan a tornarse los dedos, pero ¿sabes qué? Aumenta tu fe. Cambia de ciclo. Cambia tu ciclo de la escasez por el ciclo de la generosidad. Y por último, fíjate lo que hace el diezmo. El diezmo provee para la obra de Dios, de la iglesia de Dios. Hermanos, nosotros hablamos de cambios y queremos hacer varias cosas, y hay muchas cosas que hacer. Pero sin el trabajo de la iglesia, de depositar, de apoyar, hermanos, no se puede. Dios provee y Dios ha provisto y proveerá. Pero tu diezmo es parte de la iglesia. Dice el versículo 10 en Malaquías 3:10, en el versículo en Nueva Versión Internacional: traigan sus diezmos, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Esto es lo que hacemos, hermanos. Esto es lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Estamos guiando a las personas para convertirse en fieles seguidores de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que guiar con generosidad. Debemos guiar con generosidad. Y hermanos, la iglesia está casi a punto de cumplir 35 años. 35 años de existencia. Y hermanos, durante 35 años, no me van a dejar mentir, Dios ha sido más que generoso con la iglesia, ha bendecido a la iglesia por 35 años. Siempre ha habido bendición de Dios para esta iglesia. Amén. Y esta iglesia ha pasado por muchas cosas, pero siempre ha sido una iglesia que bendice. Amén. Hermanos, ¿saben? Yo he escuchado bastantes historias. No, este hermano salió de la iglesia y es pastor. No, ¿qué tal hermano? Salió de la iglesia y ahora es rector en un seminario allá en Argentina. No, que este hermano salió de la iglesia y también es pastor. No, y mucha gente ha salido de esta iglesia para hacer bendición en otros lugares.
Hermanos, eso solo puede ser porque ustedes están trabajando y porque Dios los está usando. Se llama generosidad, te dejas orientar. Orientas tu vida alrededor de la bendición de ser usado por Dios para hacer la diferencia. Esta iglesia ha hecho la diferencia y seguirá haciendo la diferencia. Pero eso requiere de nosotros. Hermanos, tu vida va a ser impactada y será impactada a medida que tú recibes, pero también a medida que tú das. Tú eres de bendición. Esto es lo que hacemos, hermanos. Dios provee. Nosotros damos, Dios multiplica. Nuestra fe aumenta y nosotros nos convertimos en contribuidores. Somos contribuidores, no solamente consumidores. Tenemos que contribuir. Porque Dios nos ha llamado a hacer la diferencia. Y todo lo que estamos planeando, todo lo que estamos pensando como iglesia, hay que hacer cambios, pastor, hay que hacer esto. Yo he escuchado bastante, pastor, hay que, mira este ministerio, mira que todo se puede. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Hermanos, déjame preguntarte, ¿eres parte de nosotros? ¿Eres parte de Luz y Verdad? ¿Amén? ¿Puedo escuchar un amén? ¿Son parte de Luz y Verdad? Pues somos una iglesia generosa. Somos una iglesia que debe guiar a las personas con generosidad. Pregúntate a ti mismo, ¿estás viviendo en una mentalidad de escasez o estás viviendo en una mentalidad de generosidad? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Estás viviendo en una mentalidad de escasez o en una mentalidad de generosidad, de provisión? ¿Eres parte de la provisión? ¿Eres parte del ciclo del consumidor o del ciclo del contribuidor, del que genera? El generoso. De ahí viene la palabra generoso, es el que genera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bondadoso, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Y hasta aquí hemos visto tus bendiciones cada día, cada mañana, Padre. Gracias enormemente, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, porque lo que harás y por lo que sigues haciendo, Señor, por lo que has hecho también con nosotros. Por eso es que nosotros queremos ser de bendición para ti, Señor, de bendición para tu obra, que todo el mundo sepa que tú estás obrando en nuestra iglesia, que todo el mundo conozca, Señor, lo que tú estás haciendo con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos a ser así, como dice, ser un dador alegre, porque tú amas al dador alegre, un dador generoso, y que mucha gente pueda dar gracias a ti, Padre, pueda decir, no, yo conocí a Dios por la iglesia Luz y Verdad, por una iglesia generosa, una iglesia amorosa, una iglesia de bendición. Yo doy gracias a Dios por esa iglesia. Ayúdanos a ser así, Señor. Mientras todos estamos orando con los ojos cerrados, la persona más generosa del universo es nuestro Señor, nuestro Dios. Él lo dio todo por ti. Él no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice la palabra de Dios en el versículo más conocido de todo, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su único Hijo. Él dio lo mejor. ¿Por qué? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.